después de haber conocido a nuestro hermano en estos meses, a su familia, comenzar a conocerle, que resulta en la forma en la que se conduce él como un siervo, ¿verdad? Y cada vez más y más ir teniendo de Dios una tranquilidad. Yo les confieso que, y lo compartí con Sergio ya, que hay un distintivo que debe suceder entre nosotros. Josué, Kareni, nosotros, Joel y Consuelo allá en Oaxaca, Daniel allá en Apodaca, ahora poco a poco más integrándose también Moisés, Osoria y Danira. Entre nosotros debe suceder que haya cordialidad, que haya la experiencia de estar alegres por servir en esta iglesia. Eso provoca a nosotros nuevos pensamientos, ideas de cómo ir adelante, de cómo solucionar. El confrontamiento nunca es bueno, nunca es bueno. Así que vivamos en paz, y eso me ha provocado la relación con Sergio en estos meses, que ha sido la forma en la que Dios me ha confirmado esto. Así que yo voy a pedir a la familia Mercado, vamos a tener los 4 para que los conozcan de una vez, y ahorita los chiquitos se sientan, pero vengan aquí los 4 para que la iglesia oficialmente les conozca. Y ellos son una familia feliz, iba a decir, pero sí, ¿verdad? Ahí en el boletín de esta mañana usted va a conocer más acerca del testimonio de conversión y también del llamamiento de Sergio, de Berta al seguir a Sergio, su esposo, con sus hijos, y cómo ahora llegaron a la ciudad y empezaron a estar con nosotros. Hermanos, oren por ellos y también tómenles en cuenta en todas las acciones que ustedes puedan hacer hacia un siervo de Dios y su familia. Allá anoten la fecha de su cumpleaños de ellos, abrácenlos como parte de la iglesia. Así que queremos pedir pues ven Marta, por aquí deben estar Josué y Kareni también, como esta muestra de esta expresión de saber que juntos vamos a servir a Dios y juntos vamos a permitir trabajar y hacer que la obra de Dios entre nosotros se haga cada vez más palpable. Nunca en pastos verdes, siempre es tiempos en donde Dios nos habla, donde Dios nos fortalece, ¿verdad? Y queremos como iglesia, bueno, primero vamos a hacer esto, Kareni, Marta, vayan con Berta ahí de manera simbólica, pero muy fraternal, le dan un abrazo a Berta y le dan una bienvenida. Esperemos que sean buenas amigas y esperemos que ahí también puedan orar juntas, para orar también por la familia, los esposos, ¿no? Así que bienvenidos. Y queremos también invitar acá al frente a los hermanos diáconos, vengan, ahorita voy a pasar el micrófono, solamente necesito leer esto antes. Sergio, Berta, dice la palabra de Dios: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Yo quiero dar muchas gracias a Dios por la vida de Sergio, desde que lo conocemos del seminario. Créanme que fue el que menos pensé que un día iba a trabajar con él. Realmente los queremos mucho, desde que llegaron allá a México, desde que los conocemos acá y ahora encontrarnos acá. Y las flores también son para ti, Sergio, no te agüites. ¿Okay? 1 Timoteo 1:12 dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Creo que esa es una palabra bien importante tanto para Sergio como para la iglesia. ¿Quién nos pone en el ministerio? Cristo. ¿Okay? Porque a través de su amor, de su gracia, nos toma como fieles para servirle. Y todos tenemos esa gracia, ¿no? Veamos ahora este tiempo que es una bendición muy grande. Y quiero decir esto porque un misionero vino hace algunos sábados y fue con nosotros a orar un tiempo con el hermano Moisés, con Daniel, con nosotros tres. Y él estaba muy sorprendido. Y yo fui a comer con él y me decía: oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llevan? ¿Se llevan bien, verdad? Y tenía tantas preguntas, porque no es común ver a trabajar a más de 2 pastores en armonía. Y créanme que le doy muchas gracias a Dios, porque en Sergio, en el pastor Orlando, en mí, estoy seguro que el hermano Moisés y en Daniel, antes que relaciones de trabajo y amistad. Y estoy feliz con Dios por tu vida, Sergio, por la de tu familia, por tus hijos. Los queremos bastante y nos da mucho gusto que estén con nosotros ahora trabajando. Dispongámonos a escuchar también lo que Dios quiere hablarnos a través de la palabra de Dios, a través de la vida de Sergio, de su familia, y siempre mantengamos esos brazos extendidos para amarles y bendecirles. No vamos a hablar todos, pero Sergio, ayer en el Congreso de Varones, el hermano Alfredo decía que nos habló sobre el llamado de Isaías, y yo quiero hacer un paralelismo con tu vida, y que en algún momento tú le dijiste al Señor: aquí estoy. Y estamos muy contentos porque decidiste hacerlo, pero aún aquí que decidiste venir para acá. Así que el Señor te ha añadido a esta iglesia, y en el nombre de la iglesia, en nombre del grupo de diáconos, te damos a ti y a tu familia la más cordial bienvenida, una bendición para tu vida. Y aquí tienes más que hermanos, amigos también. Sabes que te queremos mucho, hemos aprendido a quererte, y creo que también tú has aprendido a querer a la iglesia. Así que esperamos que tu ministerio se confirme, el Señor haga esa confirmación en tu vida. Así que, hermano Joel, queremos hacer un acto aquí contigo. Bueno, ya desde antes nos llevábamos muy bien, nuestro hermano y yo, cuando menos guardábamos la distancia. Yo quisiera recordar solamente un hecho muy maravilloso y milagroso, cuando la transfiguración. Y entonces se pregunta uno por qué se juntaron Moisés y Elías y Cristo, ¿verdad? Y creo que la razón está ahí mismo. Dice Moisés: así debe ser, le dijo Dios a Moisés, y escríbelo para que no se les olvide, enséñalo para que todos lo practiquen. Luego Elías, uno de los más grandes profetas, dijo: así será, como Dios dice, así va a ser. Pero luego Cristo, cuando viene, dice: así es, ¿verdad? Es la realidad. Así debe ser, así será y así es. Entonces, no hubo una entrega como la que vamos a hacer ahora, pero yo lo que le voy a entregar al hermano no son las llaves de cada uno de ustedes, sino las llaves de aquí del templo. Muchas gracias, hermanos.
Queremos orar por ti y por tu familia y le hemos pedido al hermano Rubén que lo haga como también parte importante del grupo de diáconos. Han escuchado nuestro hermano cómo la iglesia lo recibe con todo amor y cómo lo hemos conocido y hemos conocido a su familia en este poco tiempo en que hemos convivido. A mí me ha tocado participar con él ya en un viaje de trabajo físico, misionero en Ocotlán, y doy gracias a Dios por esa compañía que vivimos juntos. Y doy gracias a Dios porque Dios lo ha escogido. Nosotros lo hemos recibido, pero Él lo ha puesto aquí. Él lo escogió, como escogió a sus profetas y como escoge a los pastores para ponerlos en la iglesia que Él quiere. Vamos a orar. Padre y Dios bendito de grande misericordia, alabamos y bendecimos tu santo nombre y agradecemos la decisión que tú tomaste de traer a este siervo tuyo junto con su familia para laborar en esta iglesia tuya. Tú lo has llamado como llamaste a los profetas, como llamaste a los apóstoles y como has llamado a todos aquellos siervos tuyos que desarrollan misión tuya que les das aquí en esta tierra. Gracias, bendito Señor, por la familia de nuestro hermano Mercado. Bendícele grandemente en su vida como siervo tuyo, como padre de familia, como esposo y como consiervos con los demás hermanos que participan en diferentes ministerios pastorales en esta tu iglesia. Bendice la obra tuya y bendice la obra que tú has puesto en él como pastor auxiliar. Padre, bendice a su familia, a su esposa, a su hija y a su hijo. Bendíceles en la vida, relación con esta tu iglesia y con las familias que la formamos. Y Padre bendito, estamos seguros que tú bendecirás a esta iglesia con cada uno de los pastores que tú has puesto aquí. Y bendice tu obra y la obra misionera que desarrollamos en tu nombre en los diferentes lugares. Tú conoces, Señor, la obra de esta iglesia desde que tú la formaste y ahora que trabajamos en unidad y esperamos, Señor, seguir adelante, abriendo brecha y llevando tu evangelio y llevando tu palabra y llevando todo aquello que tú nos has enseñado, llevándolo a todo lugar, especialmente en nuestra patria. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y está con nosotros para seguir adelante de tu mano como lo has y lo hemos hecho. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias a Dios por esto. Vamos a tener una oportunidad ahí al final de saludar a nuestros hermanos, ¿no? Podemos ir viendo ahí unas fotos para abreviar el tiempo. Gracias por este momento. A ver,
Por ahí vamos a ver, el día de ayer tuvimos el Congreso de Varones, un precioso momento. Ahí los hermanos ya estaban ahí trabajando, porque aunque usted no vea esto muy acomodado, ayer fue otra cosa. Ahí sí le subimos. Está muy bajito esto, ¿no? ¿No lo pueden subir? Yo iré, de tu amor compartiré. Donde hay dolor, llevaré tu compasión. Si hay enfermedad, llevaré tu sanidad. Donde hay temor, hablaré de tu amor. Donde hay rencor, hablaré de perdón. Yo iré, pues me has llamado a mí. Yo iré, tu palabra llevaré. Yo iré, mi rey, y te serviré hasta el fin. Yo iré, de tu amor compartiré. Si hay necesidad, llevaré de tu bondad. Si hay opresión, llevaré tu libertad. Si hay indecisión, llevaré de tu verdad. Si hay desolación, en ti habrá salvación. Y yo iré. Pues ahí están esas imágenes de lo que sucedió en estos días. Fue algo precioso. Allí alrededor de unos 180 varones nos reunimos aquí. Un poco más de la mitad de esos 180 eran varones de aquí de la iglesia, y gracias a Dios porque nos permitió ser confrontados. Hablamos de la esposa, hablamos del sexo, hablamos de los hijos y hablamos de Dios. En cómo había un parteaguas en nuestra vida, ¿no? Cuando escuchamos de Cristo y luego leemos en la palabra, aquello se forma ahora el conducto, el canalito por donde se deben filtrar todas nuestras decisiones, y aún los problemas más graves de familia, conyugales, personales. Todo aquello necesita ser conducido a través de Cristo, y se convierte entonces también todo en esta idea, en esta automanera de vernos. Estamos en construcción. El Señor está tratando con nuestras vidas. Así que gracias a todo el equipo de los varones que estuvieron ahí trabajando. Gracias a Dios por eso. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias. Vámonos allá al libro de Apocalipsis, y vamos a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis 3. Vamos a pedir a las hermanas, a las mujeres, que puedan leer de los versos 3 al 6. Apocalipsis 3, del 3 al 6. Fíjense que no, del 1, perdón, dije 3 al 6, ¿verdad? Del 1 al 6. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Varones, leemos del 7 al 13. Varones, leemos del 7 al 13. Y luego todos juntos vamos a leer del 14 al 22. Amén. Eso, vamos a escuchar a las mujeres. La palabra de Dios dice así:
Varones, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todos. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oremos. Padre, gracias por estos momentos. Gracias porque nos dejas, encaminas nuestros pasos a acercarnos a este templo, a este lugar, Dios, donde hemos podido adorarte. Gracias por el paso que damos juntos, Señor, de engrandecer y fortalecer, Señor, a los que te servimos aquí en la iglesia. Y ahora también, Señor, rogamos tus bendiciones juntos para los que sufren, para los que están padeciendo por causa de la fe en Cristo, Señor. A esos a los que ahora tu palabra nos recuerda, Señor, que están siendo probados con la prueba del mundo, Padre. Bendice a tus hijos allá en el norte de África y en cualquier otro lugar donde se estén persiguiendo sus vidas por la fe en Jesucristo. Guarda, Señora, también a los que te sirven allá, como Joel Consuelo en la obra en Oaxaca, Padre. Y danos la sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos con tu palabra. Amén. Las últimas 3 iglesias que en este recorrido de 2 domingos y este tercero, para ver lo que Dios en el Señor Jesús está hablando a las iglesias. Y yo creo que todas las iglesias, sin excepción, nos vemos reflejadas en estas cartas que se escriben, en estas señales que se dan en las iglesias del Apocalipsis. No hay, cuando alguien le diga es que esta iglesia es esa o esta es aquella, no alardeamos de eso. Lo que sí deberíamos de hacer todos es mirarnos en un espejo en estas iglesias que luego nos salpican con la voz de Dios y el llamamiento
de Dios. Estos son 3 llamados últimos que Dios nos hace como iglesia al leer estas cartas personales, estos llamamientos personales que el Señor Jesús le da a Juan para las iglesias. La iglesia de Sardis, lo tienen ahí, es la primera que se menciona. Es como un título para una película, ¿no? ¿Se acuerdan aquel dicho antiguo de crea fama y échate a dormir? Es lo que estaba pasando con la iglesia de Sardis. Alardeas de estar vivo, dice otra versión. Dices que estás vivo, pero yo sé que estás muerto. Y seguramente Sardis había tenido, por ser una de las ciudades más antiguas en aquel tiempo, seguramente había tenido un tiempo de bonanza. La iglesia de Sardis, en medio de una población antigua, y la palabra de Dios que había llegado también en épocas de años atrás, había hecho que la gente y los cristianos en aquel tiempo identificaran a Sardis como una iglesia emblemática, como un punto de referencia, ¿no? A lo mejor podríamos pensar que sucede que cuando se hablaba de aprender de evangelismo, pues decían vamos a que nos capaciten en Sardis. Cuando se hablaba de cómo tener una buena administración, allá en Sardis la han hecho muy bien, vamos a preguntarles cómo. Y los años pasaron, el tiempo corrió, y entonces ellos se echaron a sentar y a ver de sus glorias pasadas. Un centro cristiano muy ferviente que había sido, muy vivo, muy activo, muy trabajador. Pero la fama permaneció y el tiempo fue pasando. Y la Biblia dice que solamente el Señor puede escudriñar los corazones de todos nosotros. La Biblia dice que el Señor Jesús es el que interpreta y conoce las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién más entonces sino Jesús puede escribir esto y puede decir a la iglesia, descubrir a la iglesia lo que estaba pasando? Y es una iglesia en tiempos, viviendo de los tiempos pasados. Siempre que vivimos de los tiempos pasados y nos aferramos así, debemos también tener cuidado, porque parecería como una manera de descartar que Dios hoy se mueve, que Dios hoy trabaja y que Dios está usando todo su potencial, todo su poder en las congregaciones, en los creyentes de hoy en día, ¿no? Dios no es un asunto del pasado. La iglesia de Sardis ahora necesita ser alimentada, ya no por lo que sucedió, sino sacudida con el poder de lo que el Señor estaba diciéndoles, el mensaje que estaban recibiendo. Casi siempre hay una fuente de orgullo. Casi siempre hay un desdén hacia lo demás por el orgullo que se anida en el corazón de una iglesia que creció, una iglesia que floreció, creyentes que se sentían orgullosos por pertenecer a esa congregación, y luego el tiempo pasó. Comenzaron a descartar que lo que pudiera suceder, que otra iglesia Dios estaba moviendo allá. Con el tiempo pudieron ver cómo otras congregaciones comenzaron a crecer, pero la iglesia se mantenía ahí, en una actitud de decir, estoy viva. Y Jesús dice, pero estás muerta. El Señor tiene esperanzas, aunque diga así, el Señor deposita en la iglesia siempre las esperanzas y la reanima a ejercitarse. Como dice la palabra, no está todo perdido. Lean ahí en el texto, dice, anima, reaviva los pedazos, reaviva lo que aún no está muerto del todo. Es como el jardinero. Yo no sé ustedes, pero yo siempre he querido tener un arbolito, de esos como los que la historia dice, ¿no? Y Dios me permitió plantar un árbol hace 25 años, no sé, bueno menos, perdón, 23 años. Y yo lo puse ahí hasta afuera en la banquetita que teníamos de la casa. Yo ahí planté un arbolito. Pasó el municipio de San Nicolás y nos lo regaló y yo lo planté ahí, ¿no? Y no saben el placer que me causaba tener en el segundo piso la ventana ahí de la recámara nuestra. Y bueno, estaba pegada ahí a la banqueta, a la recámara. Pero cuando empezó a crecer el arbolito y las primeras ramitas salieron por ahí, no hombre, yo me sentaba, yo dormía en ese tiempo de ese lado, y Marta decía, pues ¿qué tanto haces ahí?
Me encantaba que llegara la noche y ver cómo se movían las hojas del árbol. Pero el árbol se secó. Le cayó una plaga, ya era un árbol grande, le cayó una plaga. Dice la palabra, sé que dices estar viva, pero estás muerta. Pero precioso Jesús, porque dice, reaviva lo que aún no ha muerto. Y así me encanta, porque es una dualidad. Hasta Jesús está contradiciendo. No, es que saben que el juicio de nosotros es descalificar y de condenar. El juicio de Dios siempre es mejor, porque el juicio de Dios te encara y luego te dice, pero espérate tantito, porque has hecho cosas buenas. Y entonces ahí le dice, hazle como si fueras un jardinero. Haz un trabajo de jardinería espiritual. Lo que está mal, quítalo. Lo que remueve la tierra, aplícale bono. Ora a Dios para que llegue la lluvia, ¿verdad? Y entonces los recuerdos ya no sean tu gloria, sino el presente y el potencial y los recursos que pongo en tu mano vean más allá, para que el orgullo no represente un obstáculo, sino también un medio para glorificar a Dios, para emprender nuevos retos, para dejar de ser un orgullo estéril, así de mantener las cosas como antes y poder decir en el nombre de Cristo, estoy dispuesto a caminar haciendo los ajustes necesarios. Estoy dispuesto a caminar. Estamos dispuestos como iglesia a caminar haciendo, recortando, quitando, abonando esa tierra para que florezca en la mano de Dios, en la obra de Dios, florezca el fruto de Cristo. Nos saltamos luego. Y miren cómo dice el Señor a la iglesia de la Odisea. No vamos a leer lo de Filadelfia, sino lo de la Odisea. ¿Cuántas veces no hemos vivido esta trágica realidad de la iglesia de la Odisea? Es la carta más dura, la palabra más dura de todas. Parecería como si la de la Odisea, nadie de nosotros que jamás pudieran decir que la iglesia del Calvario se parece a la iglesia de la Odisea. Como que si alguien me llegara y se sentara conmigo y me dijera, mira, así somos nosotros, yo diría, no pienses así. Nunca digas que nosotros nos parecemos a esta iglesia, porque es la palabra más dura. El Señor a todas las demás iglesias, ustedes se fijan, y a todas las demás les dice, todo está mal, pero mira, reaviva el fuego en ti. Mira, yo sé que hay unos fieles en ti. Mira, todavía haz aquello. A la iglesia de la Odisea no. Y hay algo como que parece a dejar que la comida en un refrigerador se eche a perder. Yo creo que todos padecemos eso. Creo que nos falta, ¿verdad? Pero imagínense aquellos cuando abrimos el closet y tenemos un montón de cosas que no usamos, pero que no nos queremos desprender porque costaron mucho o porque nos traen muchos recuerdos, ¿verdad? Ahorita está mi esposa pensando diciendo, ay, Rolandito, porque yo tengo cajas, ¿verdad? Yo guardo cajas, compro cajas de plástico y guardo cosas que no quiero tirar, ¿verdad? La ropa de los niños y fotos y los juguetes. Yo no sé para qué, tengo guardados muchos juguetes ahí. Se van a polillar, se van a echar a perder. Pienso que cuando el Señor, fíjense ahí en esta palabra de la iglesia de la Odisea, cuando el Señor le está escribiendo a la iglesia, le está hablando al ángel para que lo hable a la iglesia, le dice, eres frío, no eres frío, dice, ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Tú dices que eres rico, tú dices que te has enriquecido, tú dices que de ninguna cosa tienes necesidad, lo sabes todo, lo tienes todo. Pero realmente, dice, eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. La Odisea era una iglesia metida en el corazón de una ciudad que hasta hoy en día la ubicación se conoce. La Odisea era una iglesia vecina de la iglesia de Colosas. Eran vecinas iglesias, a lo mejor de municipios diferentes.
en ciudades diferentes. Pero las dos estaban ubicadas, fíjense esta idea, y usted lo puede encontrar buscando ahí en la historia bíblica, pero las dos iglesias están ubicadas a lo largo de un río. Y estas ciudades eran opacadas un poquito por una ciudad llamada Hierápolis. Esta ciudad era grande, esta ciudad era la de los turistas, la de los comerciantes. Pero todos los que querían llegar a Hierápolis tenían que pasar por Laodicea y por Colosas y luego llegar. En Hierápolis había, hasta hoy en día, búsquele en internet, eso es real, ¿no, verdad? Hasta hoy en día hay aguas termales que la gente va y se baña ahí por cuestiones medicinales, o también la bebe y la venden. Yo investigué, dice que la venden en cantidades ahí pequeñas también por cuestiones medicinales. Es agua termal calientita. Luego el agua termal todavía bajaba a Colosas, pero el agua termal o esas aguas de ese río tenían que bajar y pasar por Colosas y por Laodicea, y en el sur de Laodicea ahora hay centros turísticos donde la gente se va y se baña en aguas frías, termales, salinizadas, que tienen propiedades también curativas. El agua que llegaba a la Odisea ya no era caliente, ni tampoco era fría, era agua tibia. Y si usted se toma un vasito de agua tibia con sal, usted va a vomitar. Cuando usted trae náuseas y no puede vomitar, ya sabe, un vasito de agua tibia con sal se lo toma y vomita. Aquí no se trata de que como no eres caliente, pues mejor hazte frío, porque tibio Dios no te quiere. No. Jesús jamás va a querer que si usted está caminando en oración y luego deja de orar 5 o 6 días, pues mejor ya no ores, porque no debes de ser así tibio. Mejor sé frío. No, jamás quiere el Señor eso. Esto de ser caliente o frío no son términos espirituales para que nos andemos juzgando unos a otros. Aquí se trata de que el Señor dice: ¿qué función tienes? ¿Realmente tienes utilidad en este mundo? ¿Le está siendo útil a este mundo? ¿Realmente como iglesia y como creyentes vives en el aquí y ahora, atendiendo las necesidades de esta generación, actuando y hablando en los términos de ellos, para que el lenguaje del evangelio sea un evangelio accesible y te acerques a las necesidades antes, como Sardis, de decir: yo vivo de mi pasado, y señalaba el error? Y aquí dice: no. El Señor nos dice, especialmente cuando leemos acá, es que la iglesia tiene un peligro de perderse y de desaparecer. Porque fíjense, la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea eran iglesias que Pablo amaba. Tenemos una carta en la iglesia, en la Biblia, que es la carta a los colosenses, ¿verdad? Y Pablo escribió otra carta a los laodicenses, pero la carta se perdió, no se tiene. Si usted por ahí se pone a leer Colosenses 4, no lo voy a leer todo, pero mire lo que dice Pablo a Colosas, a los hermanos, ahí en Colosenses 4, dice: cuando hayas leído esta carta, o sea, la de Colosenses, procuren que sea leída también en la iglesia de la Odisea. Y en cuanto a ustedes, lean también la que envié a la Odisea. Dios tiene el control de cómo tenemos una Biblia completa, pero Dios usó los recursos humanos para que esto se completara y se lograra. Los colosenses, cuando recibieron la carta, la leyeron muchas veces. Los colosenses, cuando leyeron la carta de Pablo, léanla porque habla tanto de Cristo, habla tanto de la figura de Jesús. La bebieron, la leyeron, la copiaron y la empezaron a repartir para que se conociera entre las demás congregaciones. No existe una sola copia o un indicio de que quede una copia de la iglesia que Pablo mandó a la Odisea. Porque a lo mejor con esos detalles que Jesús da en el Apocalipsis, esa iglesia era una iglesia que prefería guardar la carta, que prefería decir: yo tengo la verdad y las cosas no se mueven allá porque yo tengo la verdad. Y la carta se quedó ahí guardadita. Tal vez copiaron algunas, pero no la difusión que quería el Señor. Y finalmente fue descartada. Esta carta, esta palabra para nosotros debe ser un recordatorio
de que necesitamos actuar responsablemente con los recursos que Dios nos ha dado. Bendito Dios por lo que tenemos, pero tenemos que voltear y decir: esto que Dios me da es para ser un canal y bendecir a los demás, y llevar el evangelio a los demás, y atender las necesidades de los demás. Ese es el vínculo. La Odisea no servía para nada porque no cumplía su misión. No era agua fría que refrescara y bendijera la vida de los demás, ni era agua caliente en donde curara, en donde reconciliara con el Señor. Y un dato más: dice la Biblia que la Odisea fue famosa porque ahí se había descubierto y se comercializaba un colirio para los ojos. Era una medicina que en aquel tiempo se vendía, y por eso la Odisea se había vuelto muy famosa. Por eso cuando usted tiene ahí el texto, mire cómo dice la palabra en el verso, ahorita se lo digo, dice verso 18, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y dice: unge tus ojos con colirio para que veas. Tú tienes dinero y compras medicina, tú tienes dinero y compras ropa, tú tienes dinero y tienes riqueza, pero mira lo que dice el verso 18: yo te aconsejo mejor que de mí. Fíjense qué linda esa expresión: yo estoy dispuesto a darte, yo estoy dispuesto a compartir contigo aunque estás perdida, pero yo estoy dispuesto, dice, a que vengas y tomes de mí, compres de mi oro refinado en fuego. Y esta es una señal de aquel creyente en Jesús que está dispuesto a dejar que su fe sea pasado por la prueba. Creyentes en Jesús que no debemos poner nuestra mirada y nuestra fortaleza en los recursos económicos, en lo que hemos adquirido por los años. Eso es basura, no nos vamos a llevar nada. Desde ahora comience a practicar no amar las cosas materiales. Usted toque su carro y diga: este carro, Señor, que sea usado para bendecir tu obra. Estas cosas materiales que tengo en la casa, ¿cuánto me costó? Trabajé tanto, ¿verdad? Pero Señor, que esta casa sirva para algo. Cuando alguna vez les he contado, ¿verdad? Nos tardamos, 10, 12 años en pagar nuestra casa. Cada mes íbamos y pagábamos al banco, ¿verdad? El día que terminamos de pagar la última mensualidad, ¿verdad? Fuimos al banco, estaban Paloma y Nelson chiquitos, pagamos en la sucursal ahí de Madero y Constituyentes, ahí en Banamex, y luego salimos. Y a la salida nos agarramos los cuatro y le digo: vamos a dar gracias a Dios porque ya terminamos de pagar la casa. La casa ya es nuestra. Y Paloma estaba chiquita y volteó así con los ojos cerrados: entonces no era de nosotros. Y yo, pues no, porque el banco, y empezó a llorar. No era mía mi casa y no debe seguir siendo nuestra. Necesitamos pedir el consejo de Dios, porque luego dice la palabra: compra vestiduras blancas para vestirte. Eso solamente se logra con la sangre de Jesús. Que seamos una iglesia advertida de que en medio de todo lo que nos suceda, emprendamos, logremos, alcancemos, jamás vamos a poder disfrutar de aquello. Jamás va a poder cumplir el verdadero propósito si es que aquello no parte de los principios espirituales de haber buscado a Jesucristo primero, de haber entregado nuestras vidas a Cristo. Que las fricciones, los problemas, lo que no estamos de acuerdo, nos pongamos ahí en orden y caminemos, pero nunca sustituyendo nada a lo que es el principio real, las vestiduras blancas. Dice la palabra del Señor: y porque si no se va a descubrir la vergüenza de tu desnudez. A mí, si soy una iglesia de 60, 70 años, tengo una administración perfecta, tengo todos los recursos, ¿por qué vas a publicar mi desnudez, mi vergüenza? Y entonces miren lo que dice: para que me entiendas, para que conozcas, para que veas que es cierto lo que yo digo, pon colirio en tus ojos para que veas. Yo, en el nombre de Jesús, quisiera invitarles a que pudiéramos considerar que siempre lo que nosotros hemos recibido de Dios como iglesia
en esa riqueza que Dios pone en las manos, material, humana, espiritual, siempre es nada más como un préstamo, un conducto para bendecir a esas generaciones, no pensando, enriqueciéndonos con lo que pasó atrás, pero emprendiendo un nuevo vuelo, aceptando nuevos retos y proyectándonos a crecer de otra manera distinta a la como aprendimos, trabajar para el Señor. Porque luego quiero regresarme, esta es la última parte, y entonces la carta a la iglesia de Filadelfia es otra cosa. Es la única carta en donde no hay recriminación. Es la única palabra a la iglesia en donde no hay recriminación. Si Sardis era orgullosa, si la Odisea estaba siendo rica pero era bien pobre, entonces Filadelfia dice, pero tú eres un ejemplo de humildad. Esto me encanta. No eres un ejemplo evangelístico, no eres un ejemplo de administración, no eres un ejemplo de educación cristiana, no eres un ejemplo, eres ejemplo de humildad. Y dice el texto ahí, la fama que tienes es fama de ser una iglesia débil. Y así es el Señor Jesús. Jesús decía, ¿te odia el enemigo? Ámalo. ¿Le caes bien gordo? Sírvele. Parece que eres una débil, pero eres bien fuerte. Y entonces la fortaleza, ahí está el texto, la fortaleza dice que está resumida en dos palabras: permanencia y humildad. Una verdadera iglesia ante los ojos de Jesús no solamente es una iglesia que ha permanecido fiel, pero que ha mantenido la actitud de saberse una iglesia ubicada en el mundo para ser conducto de la bendición a otros, pero es una iglesia humilde, que se sabe, como hemos cantado, gracias a Dios, que no podemos hacer nada sin el Señor Jesús. Y es una iglesia que ha batallado, porque dice que la sinagoga de Satanás ahí ha pasado facturas para perseguir a la iglesia. La iglesia de Filadelfia está en buena opinión, pero es la opinión de Cristo la que importa. Y ha resistido los sufrimientos con toda paciencia. Sí, hermanos, esa es la forma en la que Dios le dice luego a la Odisea: tú no has querido hacer esto. Entre más sufre la iglesia por razones espirituales, entre más se queda pobre económicamente la iglesia por razones de invertir en el evangelio, en el sostenimiento de los misioneros, en abrir nuevas obras, en sostener a sus siervos, ahí dice, entre más haya luego un sufrimiento, habrá estrechez, habrá cerrazón, pero serán señales de que estás caminando en humildad, aferrándote a mí, caminando conmigo. Quiero terminar diciendo que hay una referencia importante, y es la del templo celestial, a donde usted y yo y la iglesia estamos llamados a aspirar un día a vivir. Cuando uno lee este capítulo 3, parecería como que sí es cierto que la salvación se pierde, porque la referencia ahí nos dice que voy a borrar tu nombre de ese libro porque no has sido fiel. Yo quiero descansar en decir que como la salvación, eso me lo enseñó alguien, como la salvación yo no la gané, entonces yo no la puedo perder. Dice la palabra que por gracia Cristo vino, por gracia Cristo padeció y murió por mí, y que todo aquel que le mira es salvo, porque el Señor, nuestro Padre Celestial, en su misericordia nos permite entrar en ese seno de alegría, en ese seno, en esa relación de su piedad y de su salvación. Lo que a mí me toca es cuidar mi salvación como ese regalo y atesorarlo y crecer en él, pero con una advertencia, con la advertencia que dice la palabra: puedo borrar tu nombre. Y yo no digo que la salvación se pierde, pero sí que mi salvación es resultado del sacrificio y el amor del Padre. No perdamos de vista nunca esto. Y dice la palabra: pero si eres fiel, no voy a borrar tu nombre, te haré columna del templo celestial.
¿Saben qué es esto? Columna del templo celestial. Esa mujer que es usted, mi hermana, mi hermano, que ha trabajado en el Señor, que ha servido al Señor, aspire a que todo esto es porque un día, por la gracia de Dios, usted, si Dios lo quiere, va a aparecer como una columna de ese templo. Usted, mi hermano, con todo el servicio, el amor y lo que ha compartido de Cristo y todo lo que se ha hecho, Señor, es que un día tú me cambiaste, pero un día yo quiero ser parte de esto que tú hablas, parte de una iglesia, dice, que se conforma no en el aquí y en el ahora, sino en un futuro glorioso, de llegar a tener una relación con Cristo, de llegar a convertirme en una columna que sostiene la casa de Dios eternal. Yo quiero invitarle, y terminemos así, a ser una iglesia que deje a un lado el orgullo, que bendiga a Dios por lo que pasó atrás, pero también que recordemos que todo lo que hoy tenemos y podemos lograr es resultado de la gracia y la fidelidad en el Señor. Una iglesia, hermanos, que digamos estamos advertida. Nos creemos autosuficientes, pero nunca va a ser posible esto si el Señor no está con nosotros. Dios nos ha dado muchas muestras. Cada fin de año decimos, mira, presupuestamos esto y terminamos con más. E invertimos aquello. Estamos orando para que en el 2016 Dios nos permita tener a un predicador aquí en la Convención Nacional. Ahora estuve con los hermanos en la mesa directiva y les platiqué el proyecto de poder invitar al presidente, al guiador, ¿verdad? De todo, de la agencia misionera más grande de todo el mundo, la del International Mission Board, David Platt. David Platt es un hombre evangelista, misionero, un hombre muy joven, tiene un testimonio de conversión muy padre. Lea de él, David Platt con doble T. ¿Sabe lo que hace él en la iglesia? Hace un ejercicio. En la iglesia cada 3 meses, es una iglesia, es considerada una de las 5 iglesias más grandes de todos Estados Unidos. Es el pastor más joven de todas esas 5 iglesias. Cada 3 meses la iglesia está en ceros económicamente. Todo el dinero que entra es para poder invertirlo en la obra evangelística, de discipulado y en la obra misionera. Y ya sabe el tesorero que cuando se llega a los 3 meses, todo quedó afuera. Estamos en ceros en los bancos, no hay nada. Y estamos dispuestos a comenzar otra vez el siguiente domingo, con las ofrendas, con los diezmos y todo aquello. Y me parece un buen ejemplo para recordarnos lo que dice la palabra acerca de estas 3 iglesias. No orgullo, humildad y una iglesia que necesita todavía hacer un ejercicio de jardinería, podar, abonar, cuidar lo que hay, y que nuestro Dios nos siga hallando fieles. 48 años y todo lo que venga adelante hasta que Cristo venga, Dios nos halle fieles. Que usted pueda decir, voy a una iglesia, no es la perfecta, Dios nos libre de ser una iglesia perfecta, pero es una iglesia en donde sé que están los servidores, la congregación, trabajando en el propósito de Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí piense un poquito y dígale al Señor, gracias por tenerme aquí en el Calvario, en la Iglesia Bautista del Calvario, por traerme a IBEC hace años o recientemente. En este momento, levante su oración delante de Dios por usted mismo que forma parte de la iglesia, y ore por todos nosotros. Ore por la iglesia, que Dios nos perdone lo que hemos hecho mal, que todos nosotros estemos lavando nuestras ropas en Cristo. Y vamos a pedirle juntos al Señor que ponga colirio espiritual en nuestros ojos. Queremos ser, Dios, una iglesia que cada vez más se aleje del orgullo,
y nos encontremos en reverencia, pero también en disposición para dejarnos usar por ti. Hay muchos ministerios y hay muchas ideas que debemos desarrollar para atender la necesidad de la gente y para proyectar que aquí estás tú con nosotros. No nos dejes decir que estamos vivos si tú no estás aquí. Perdónanos, Padre. Aspiramos con todas nuestras contradicciones a caminar con Jesús día a día para ser perfeccionados y que un día juntos nos miremos unos a otros allá en la eternidad y podamos decir: formamos parte, logramos, llegamos, somos parte de la columna que sostiene la adoración, la eternidad, la gloria de Cristo. Gracias, Padre, y bendice a tu pueblo, a todos, los más mayores, a los más jóvenes. Bendícenos, Señor, para que al salir de estas puertas, al empezar nuestras jornadas de trabajo mañana, podamos recordar todo, Señor. Que lo que quieres de nuestras vidas es que seamos una iglesia, conducto, canal, recibir tu bendición para bendecir a otros. Y a tu iglesia de vida, en el nombre de Jesús, gracias. Amén, amén. Vamos a ponernos de pie. Abrace a alguien más, bendiga a alguien más. Nos podemos retirar. Dios nos bendiga, hermanos. El Señor vaya con ustedes.